explicación del tema de la conquista española del continente americano y también, bueno, esto incluye el periodo de la colonia en América. Este tema, para que se ubiquen, va de la página 120 a la 167. Sin embargo, vamos a ver solamente los aspectos más importantes. Entonces vamos a empezar. Ojalá tengan el libro ahí también a partir de la página 120 con los antecedentes. Vamos a tener, bueno, el 3 de agosto de 1492, como lo tienen ustedes en el libro, Cristóbal Colón parte de España y el 12 de octubre de ese mismo año pues llega a tierras americanas, ¿verdad? Los primeros lugares que visita Cristóbal Colón en este viaje van a ser las Islas Bermudas, que ustedes pues las pueden ver en la página 120. Cerca de esa región, ¿verdad? Hay unas islas también llamadas las Bahamas, o el archipiélago de las Bahamas, que también pertenecen a este conjunto de islas a las cuales llega Cristóbal Colón en su primer viaje. ¿Okay? Recuerden además como antecedentes que en 1492, a inicios de ese año, en enero, los reyes católicos de Isabel y Fernando, reyes de España, habían realizado la reconquista de este reino y habían expulsado del territorio de la península ibérica, es decir, de España, a los musulmanes, ¿verdad? Recuerden que en este año 1492 también se considera como el año en que inicia la Edad Moderna, ¿verdad? Y termina la Edad Media. Esto, ¿verdad? Precisamente por el descubrimiento del continente americano, ¿ok? Recuerden, ¿verdad? Esto ya ustedes lo saben, que Cristóbal Colón pues partió de España con la idea de llegar a la India, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque como ya habíamos visto, la ruta de la seda y de las especies había sido bloqueada y la ruta que había rodeando África para llegar a China y a la India, pues estaba controlada por Portugal. Entonces, Cristóbal Colón le propone este plan a los reyes de España y ellos lo apoyan, ¿ok? Entonces, él parte de España con la idea de darle la vuelta al mundo y poder llegar por el océano Atlántico, que era el que se conocía en ese momento, a India y a China, ¿verdad? Sin embargo, pues evidentemente llega a continente americano, ¿verdad? Continente que no se conocía en Europa, y es aquí donde empiezan entonces ya las exploraciones de los españoles para la conquista y colonización de este territorio, ¿ok? Dice la noticia: el descubrimiento fue lo mejor que le pasaba a España en ese momento, porque en 1492, luego de luchas por conquistar el reino de Granada, que era el reino de los musulmanes, se habían quedado sin la riqueza de musulmanes y judíos. Al tener eso, los reyes apoyaron esos viajes de Cristóbal Colón por la causa de tener más riquezas y salir del hueco en el que estaban, el hueco económico. Recuerden también que estos viajes o estas exploraciones que se hacen a partir del descubrimiento de América, el modelo económico es el mercantilismo. Entonces, ¿a qué vienen los españoles? A buscar oro y plata, ¿verdad? Ese oro y plata que necesitaban con mucha urgencia, ¿verdad? Acumular en el reino de España. Conquistas. Esta conquista se va a hacer en etapas, ¿verdad? Bueno, primero ya nos ubicamos en la página 123, donde aparece la conquista del Caribe. ¿Okay? El primer lugar o la primera región del continente americano, evidentemente, ¿verdad? En ser conquistada va a ser el Caribe, todas las islas del Caribe, ¿verdad? Porque obviamente fue el primer lugar donde llegaron los españoles. A partir de la conquista de este lugar, se empieza a organizar la conquista del resto del continente americano. Es decir, el Caribe o las islas del Caribe van a funcionar como unas bases, ¿verdad? Para las exploraciones y conquistas de otros territorios en América, ¿verdad? Uno de estos conquistadores, ¿verdad? Es Juan Ponce de León, ¿ok? En la página 123 también ustedes tienen otros conquistadores y gobernadores importantes, ¿verdad? En la conquista del Caribe. Del Caribe pasamos a la conquista de México, en la página 124. Todas estas, a partir de México, todas estas exploraciones que llegan a México, bueno, lo que hoy es México, que antiguamente era el Imperio Azteca, en el momento en que llegan los españoles, el Imperio Maya,
que también ya venía en decadencia, y el imperio inca, todas estas exploraciones se organizan primero desde el Caribe. ¿Ok? En el caso del el imperio azteca, es decir, lo que hoy es México, el conquistador principal va a ser Hernán Cortés. Okay, Hernán Cortés dice organizó la conquista de Tenochtitlán. ¿Qué era Tenochtitlán? Tenochtitlán era la ciudad capital del imperio azteca. Okay. Organizó luchas contra aquellos pueblos que se oponían a su presencia y ganar confianza de las poblaciones para que no lo atacaran. De esa forma unió a pueblos que iban en contra de los aztecas. Ahora, bueno, al llegar el imperio azteca los recibieron pacíficamente en un primer momento por el emperador Moctezuma, ya que lo consideraban la encarnación del antiguo dios azteca. Sin embargo, con el paso del tiempo, los conflictos se iniciaron hasta quedar vencedores los españoles. En el caso de Hernán Cortés, su llegada va a ser primeramente pacífica. Los aztecas, como se dice ahí, Moctezuma, lo recibe como si fuera un dios. ¿Por qué lo recibe como si fuera un dios? Bueno, porque existía una leyenda en el imperio azteca que su dios, que uno de sus dioses principales, que era Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, iba a llegar en forma de hombre desde el océano, en forma de un hombre con barba. Esto hizo que ellos pensaran que cuando los españoles llegaron a territorio azteca, los confundieran con los dioses o con el dios Moctezuma. ¿Okay? Eso le permitió a Hernán Cortés entrar pacíficamente a la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿verdad? Ellos se van a dar cuenta, los aztecas, de que estos no eran dioses y que lo único que querían era oro y plata. Y es ahí donde se empiezan a organizar para tratar de quitar toda la influencia que habían logrado, ¿verdad? Y de exterminar y expulsar a los españoles de sus territorios. Sin embargo, ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés se había aliado con otros pueblos indígenas diferentes a los aztecas para organizar un ejército común en contra del imperio azteca. Recuerden que este imperio tenía controlados otros pueblos indígenas en México, en lo que hoy es México. Y estos otros pueblos indígenas dominados por los aztecas querían liberarse de ellos y buscaron un apoyo importante en Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés se alía con estos pueblos y atacan a los aztecas, eliminando al imperio inca. Una vez eliminado el imperio o el pueblo indígena más fuerte, que era el imperio azteca, Hernán Cortés lo que hace es ir controlando poco a poco a los otros pueblos indígenas que lo habían apoyado, pero que militarmente eran más débiles, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto le permite a ellos, a los españoles, conquistar México de una manera bastante rápida. En la página 125, el último párrafo dice: por esta razón los españoles huyeron en junio de 1520, ¿verdad? Lo que se dice arriba sobre la noche triste, en medio de otro sangriento hecho llamado la Noche Triste. Posteriormente, Cortés y su ejército se reorganizaron, sitiaron la ciudad de Tenochtitlán y derrotaron definitivamente a los aztecas en agosto de 1521. Ese fue el fin del imperio azteca. Entonces, a partir de ahí, quedan conquistados por los españoles. Conquista de los mayas e incas, que vamos a pasar a la página 127, donde se menciona la conquista del pueblo maya. En el caso de los mayas, ya este pueblo, cuando llegan los españoles, realmente no es un imperio fuerte, ya venía debilitado desde muchos siglos atrás. Entonces, lo que habían eran pueblos mayas, pero separados entre sí, ¿verdad? Muy débiles y con una organización tal vez muy pobre, una organización política y militar muy pobre. Eso permitió que los españoles, que ya habían conquistado el imperio azteca, organizaran expediciones a los otros países donde están los pueblos mayas, que eran Guatemala, El Salvador y Honduras, para conquistar esos territorios, ¿verdad? Y los conquistaron también de una forma rápida, por la falta de organización que tenían estos pueblos mayas. ¿Okay? Pero sí, tiene que quedar claro que esto fue como una extensión de la conquista de lo que hoy es el territorio mexicano. En el caso de los incas, aquí es diferente. Los incas sí eran un imperio muy fuerte,
Pero en el momento en que llegan los españoles y principalmente Francisco Pizarro, que es el principal conquistador español de los incas, este pueblo inca tenía una guerra civil, es decir, se estaban peleando entre ellos. Y habían dos líderes que se estaban peleando el trono, que además eran hermanos, Atahualpa y Huáscar. Ellos tenían una guerra para ver quién se queda con el trono en el imperio inca. Y precisamente en ese momento es cuando llegan los españoles. De esa lucha sale vencedor Atahualpa. ¿Por qué? Bueno, porque los españoles también van a apoyar a este personaje. Lo apoyan militarmente, ¿verdad? Y con la ayuda de los españoles, Atahualpa logra eliminar a su hermano Huáscar y a quedarse con el poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, también los españoles van a ejecutar a Atahualpa y van a dominar al imperio inca. Okay, entonces leemos lo que dice la presentación. Dice, conquista el imperio inca. Francisco Pizarro y otros conquistadores hicieron 3 viajes desde Panamá hacia el sur, ¿verdad? Para este momento ya Panamá está conquistada por los españoles, por eso se organiza la expedición desde este lugar. En 1532 llegan a Cajamarse, cerca de Cusco. Cusco era la capital del imperio inca. En ese momento los incas estaban en guerra entre ellos mismos. Valiéndose de engaños, Pizarro captura a Atahualpa una vez que le ayudó a ganar la guerra contra su hermano, uno de los líderes incas en conflicto y el vencedor. Luego de eso va a Cusco, venciendo a la resistencia, ¿verdad?, que se le opone a los españoles, y ejecuta a Atahualpa, dominando así al imperio inca. Luego, esta conquista se va a extender hacia territorios como Chile y Argentina. ¿Okay? Conquista de Costa Rica y su impacto. En el caso de Costa Rica, bueno, como antecedente importante, recuerden que sí fue visitado por Cristóbal Colón en su 4º viaje en la isla Uvita, que hoy queda en Limón, frente a la ciudad de Limón. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, empieza un periodo de conquista de este territorio. Ahora, Costa Rica, como no brindaba grandes riquezas, realmente no fue uno de los territorios que los españoles tenían interés en conquistar. Y se va a dividir en 2 etapas. La primera etapa de esta conquista, que la tenemos en la página 128, solamente se desarrolla en las costas. Son expediciones que hacen los españoles para reconocer el territorio de Costa Rica actualmente. ¿Okay? Pero ellos no establecen, digámoslo así, pueblos permanentes de españoles en el territorio, sino solamente como algunos establecimientos, ¿verdad?, algunas bases que les permiten a ellos reconocer un poco la costa de este territorio, ¿verdad? Ustedes en la página 128 tienen el mapa de esas expediciones, algunos lugares, por ejemplo Villa Bruselas, que fue el primer lugar establecido en Costa Rica, ¿verdad?, principalmente, y el único. Sin embargo, fue muy corta la existencia de Villa Bruselas. Algunos conquistadores, bueno, ahí se menciona a Diego de Nicuesa, Hernán Ponce de León, Juan de Castañeda y Gil González Dávila para esta primera etapa. En la segunda etapa, sí ya hay una expedición a lo interno del territorio. Ahora, ¿por qué? Bueno, se da esta segunda expedición porque en Nicaragua, en lo que hoy es el territorio de Nicaragua, la población indígena ya había disminuido mucho. Entonces los españoles ocupaban llevarse indígenas desde Costa Rica hacia Nicaragua para realizar los trabajos que los españoles les forzaban a hacer. Entonces, los españoles van a entrar al territorio costarricense. Ahora, esta entrada duró muchísimo en concretarse. Si ustedes ven el primer párrafo de la página 128, los últimos 2 renglones, dice que las etapas se desarrollan entre los siguientes años. La primera, de 1502, que es cuando llega Cristóbal Colón, a 1543. Y la segunda, desde 1560 hasta 1575. Vean que entre 1543, que es cuando termina la primera etapa, y 1560, ¿verdad?, prácticamente hay 20 años. 20 años en que los españoles
no se interesaron por venir a Costa Rica y conquistarla. Eso nos indica, ¿verdad?, que este pueblo o este territorio no era de gran importancia para ellos, ¿verdad?, porque no les ofrecía ningún tipo de riqueza. No es hasta 1560, ¿verdad?, que ya por el faltante de mano de obra indígena en Nicaragua, los españoles se interesan por venir a conquistar ese territorio y sacar población indígena de acá para llevársela a Nicaragua a trabajar. Algunos conquistadores, bueno, tenemos a Juan de Caballón. Este personaje va a establecer la primera ciudad, bueno, el primer pueblo, digámoslo así, en el centro del país, que se llamó el Castillo de Garcimuñoz, que hoy también, bueno, queda en el sector de lo que hoy o de lo que hoy es, perdón, Santa Ana. Ahí estaba cerca de ese lugar. Luego está Juan Vázquez de Coronado, que se le considera como el verdadero conquistador de Costa Rica, porque él funda la ciudad de Cartago. Y Cartago sí se mantiene, ¿verdad?, como una ciudad permanente en el territorio. Y a partir de ahí se empieza a organizar el resto del territorio. Por eso a Juan Vázquez de Coronado se le considera el conquistador de Costa Rica. Y también tenemos a Prafán de Rivera, que entre sus acciones principales está el establecimiento de la encomienda, que ya luego, ahorita vamos a ver qué significa eso de la encomienda. El impacto lo tenemos en la página 130. El impacto general, tanto en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, se resume en algo, y es la pérdida de toda la organización indígena en todos esos campos. En el campo político, ¿verdad?, la organización política de los indígenas desaparece. Y ahora tienen que obedecer a un nuevo gobernante, que son los reyes de España. Y son los reyes de España los que ponen las leyes y las reglas en el territorio americano. Es decir, la organización política de los indígenas desaparece completamente. En lo económico también. La forma de agricultura que tenían los indígenas, la forma de comercio que tenían los indígenas, todo esto desaparece y se establece la forma de gobierno y producción de España. En el ámbito social también va a establecer, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se establece una nueva pirámide social, donde prácticamente los indígenas, ¿verdad?, van a ser una clase inferior. En el área cultural, toda la cultura indígena prácticamente desaparece. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que también la corona española es una corona religiosa, ¿verdad? Se les llamó los Reyes Católicos de España, y ellos querían establecer como única identidad y como única cultura la religión católica en América. Entonces, todo lo que tenía que ver con la cultura indígena, que además eran politeístas, debía ser eliminado. Se eliminó su idioma, se eliminó su escritura, se eliminó tradiciones y costumbres, se eliminaron un montón de elementos culturales de los indígenas y fueron reemplazados por costumbres y tradiciones españolas. Ahora, en esta conquista vamos a tener también algo importante. Muchas veces pensamos que la conquista se hizo solamente por la vía militar, por las armas y grandes matanzas de parte de los españoles hacia los indígenas. Sin embargo, aunque esto realmente sí se dio, ¿verdad?, y fue importante en la conquista y fue de gran impacto para los pueblos indígenas, realmente lo que logró que los españoles conquistaran el continente americano fueron las enfermedades que ellos trajeron. Por ejemplo, la viruela, el sarampión, enfermedades de transmisión sexual que traían los españoles y que los indígenas en América no conocían. Esas enfermedades no existían en el continente americano. Y eso provocó que cuando los españoles llegaron a América con esas enfermedades, contagiaran a los indígenas que no tenían defensas en sus cuerpos contra esas enfermedades y murieran en grandes cantidades. Esto fue lo que permitió realmente la conquista, las enfermedades. Es, para ponerlo así, algo parecido a lo que nos está sucediendo hoy con el virus de coronavirus o con la enfermedad del COVID-19. Es decir, nosotros no tenemos defensas en nuestro cuerpo para poder destruir ese virus y por lo tanto se convierte en algo riesgoso, ¿verdad? Puede matar a mucha gente. Eso fue lo que le sucedió a los indígenas con las enfermedades que traían los españoles desde Europa. ¿Okay?
Luego, la división política, ¿verdad? Se implementa un sistema de administración para las colonias que viene desde España. España va a crear instituciones importantes solamente para el gobierno de las colonias, que ya ahorita también las vamos a ver. Y en el caso de la administración, ¿verdad? Se crean dos grandes instituciones en los dos principales campos, ¿verdad? Que ya pasamos a la página 136. Esa es el Consejo de Indias, ¿verdad? Que ustedes tienen en la página 136, como les digo, que era el máximo, o la máxima institución política en las colonias, era la que gobernaba las colonias en nombre del rey y tenía todas las funciones que ustedes tienen en esa página, ¿verdad? Hacían leyes, es decir, era legislativo, lo político, ellos ponían las autoridades que iban a gobernar, judiciales, en el Consejo de Indias servía también como los tribunales de justicia, las financieras establecían los impuestos y formas de pago y también las eclesiásticas, autorizaba la publicación de documentos del Papa y organizaba el cobro y repartición de diezmos. Vean que en este momento en la corona española está lo político, es decir, el Estado y la religión son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Entonces el Consejo de Indias se encargaba de todo esto. Era una institución que gobernaba las colonias en nombre del rey de España. Y la otra gran institución era la Casa de Contratación. Se le conocía también como la Casa de Contratación de Sevilla porque estaba en Sevilla, España. ¿Y qué hacía esta Casa de Contratación? Regular todo el comercio que las colonias tenían con España. Y eso es importante también aclararlo. Las colonias en ese momento, ¿verdad? No podían comerciar con otro país que no fuera España. Todo el comercio tenía que ser con España. Y la casa de contratación, ¿verdad? Era la que regulaba ese comercio entre la metrópoli, es decir, España, y sus colonias aquí en América. También se van a crear divisiones territoriales para poder gobernar mejor este gran territorio de América. Y España crea virreinatos, capitanías generales y cabildos, ¿verdad? Eso lo tenemos en la página 138, a partir de la página 138. Los virreinatos, bueno, eran grandes extensiones, ¿verdad? Eso sí, de terreno y eran gobernadas por un virrey, ¿verdad? Eso es más o menos como decir un vicepresidente. El rey nombraba a este personaje, ¿verdad? A esta figura política para que gobernaran esos grandes territorios en nombre del rey de España, ¿ok? Entonces vamos a tener estos siguientes virreinatos, que ustedes también lo pueden ver en la página 139. El virreinato de Nueva España, que está en color café, eso es lo que hoy actualmente es California, Texas y México, ¿verdad? Virreinato de Nueva Granada, que lo tiene en color rosado, eso era lo que actualmente es Panamá y Colombia. Virreinato de Perú, ¿verdad? Que sería hoy Perú y Ecuador. Lo pueden ver en color como verde musgo. Y por último, el virreinato del Río de la Plata. Disculpen. Virreinato del Río de la Plata, que hoy sería Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Ok? Entonces, estos eran grandes territorios que gobernaban los virreyes en nombre del rey de España. ¿Ok? Y también teníamos las capitanías generales. Las capitanías generales se crearon como territorios que tenían que defender a los virreinatos ante cualquier ataque extranjero. Ahora, principalmente el Caribe. Ahora, ¿por qué el Caribe? Bueno, porque el Caribe era muy atacado por piratas. Y los piratas eran de nacionalidades diferentes a la española. Eran ingleses, holandeses, ¿verdad? No sé si han visto las películas de Piratas del Caribe. Está basado precisamente en esta época y las coronas, por ejemplo, de Francia, Inglaterra, Holanda y otros países de Europa apoyaban a los piratas, ¿verdad? Para que los piratas les robaran el oro a España, ¿verdad? Entonces vamos a tener a las capitanías generales como un método de defensa
para los virreinatos. Ahora, ¿por qué los virreinatos? Bueno, porque en los virreinatos era donde se concentraba la mayor cantidad de riqueza, ¿verdad? En estos lugares, estos virreinatos se crean porque ahí hay oro y plata. Entonces, las capitanías tratan de proteger esa riqueza de los virreinatos. Vamos a tener también las siguientes capitanías, que las podemos ir viendo también en el mapa de la página 139. Teníamos la Capitanía General de Cuba, ¿verdad? Que hoy sería Cuba, la isla de la Española, que sería Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y la Florida. Ellas, lo que son, actualmente son, conformaban la Capitanía General de Cuba. La Capitanía General de Guatemala, que ustedes la pueden ver ahí, en rojo, ¿verdad? Son los actuales 5 países de Centroamérica, los que nos denominamos como Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Capitanía General de Venezuela, que hoy actualmente sería Venezuela. Capitanía General de Chile, ¿verdad? Que sería actualmente Chile. En cuanto a la Capitanía General de Yucatán, esta fue muy corta. Esta Capitanía General luego se unió completamente al virreinato de Nueva España, ¿verdad? Entonces desapareció como capitanía y se unió a la Capitanía General, perdón, al virreinato de Nueva España, principalmente, ¿ok? Pues vamos a tener estas capitanías como los lugares en los que se protegía, digámoslo así, militarmente a los virreinatos. Y por último, también vamos a tener otras organizaciones como las gobernaciones, las audiencias y los cabildos. De estos tres, el principal es el cabildo. ¿Por qué? Porque el cabildo es el antecesor de lo que hoy conocemos como la municipalidad. Y ellas administraban las ciudades o los pueblos. Entonces, la población tenía mayor comunicación con esta organización política, quien acataba, digámoslo así, o atendía las necesidades del pueblo. Directamente lo hacía el cabildo. Por eso es importante el cabildo, ¿verdad? Porque era la organización política con mayor comunicación directa con el pueblo y era dirigido por alcaldes y regidores. Es una institución que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? La municipalidad o las municipalidades actuales también son dirigidas por alcaldes y regidores. Jerarquía, poder de la iglesia y sistemas de explotación. En cuanto a la jerarquía social, y aquí estamos en la página 142 y 143, hay que dejar claro que esto es una organización impuesta por los españoles, ¿verdad? Ahora, se estudia de esta manera, ¿verdad? Sí, hay diferentes grupos o castas, se les llamaba castas. ¿Por qué? Bueno, porque los españoles establecieron esta organización social a partir del color de piel o de origen de las personas. Entonces vamos a tener en la cúspide a los españoles peninsulares. ¿Por qué se les llama así? Bueno, porque vienen de la península ibérica, es decir, del reino de España. Ellos eran los únicos que podían tener acceso a los puestos políticos y de gobierno de América o de las colonias americanas. ¿Ok? Eso es importante para entenderlo más adelante después cuando veamos las independencias, ¿verdad? Estos españoles eran los únicos que podían gobernar en las colonias americanas, ¿verdad? Los que habían nacido, pongámoslo así, en España. Luego venían los españoles criollos. ¿Qué son los españoles criollos? Los nacidos en las colonias. ¿Ok? Ahora, estos personajes podían tener actividades comerciales, profesiones, como cualquier otro español, pero no podían acceder a puestos políticos importantes. ¿Ok? Luego de los criollos vienen los mestizos. ¿Qué eran los mestizos? Los hijos de españoles e indígenas. ¿Ok? Y obviamente ellos tampoco podían tener acceso a puestos políticos. Luego de los mestizos tenemos a los indígenas. Luego de los indígenas a los mulatos y a los ambos. ¿Qué eran los mulatos? Los mulatos eran hijos de español o española y afrodescendiente, ¿ok? Y los zambos
eran hijos de indígena y afrodescendiente. ¿Ok? Y en último lugar estaban los esclavos. Ahora, en el caso de los esclavos, sí, la mayoría eran población que venía de África, pero no eran exclusivamente personas afrodescendientes, ¿verdad? Ahí podía caer un indígena, un mulato o un sambo, ¿verdad? En condición de esclavitud. Ahora, esta jerarquización social no era rígida. Un español peninsular, por ejemplo, podía quedarse extremadamente pobre y no tener un puesto político. Y habían criollos que tenían más poder económico que algunos españoles peninsulares. ¿Ok? También se ha dado el caso, se conoce el caso de mulatos que tuvieron cierta influencia en las organizaciones políticas de los cabildos, ¿verdad? E igual que mestizos. Entonces, esta pirámide social realmente no era rígida, era como una forma de organizar general de la sociedad, pero sí había movilidad social. Lo único que sí estaba claro, ¿verdad? Evidentemente, es que en los puestos más importantes, por ejemplo, de gobernadores, de capitanes generales, de virreyes, solamente podían ser españoles peninsulares, pero eso sí no cambiaba en absoluto. En cuanto a la iglesia, que eso está en la página 144 y 145, estaba igual que en Europa, ¿verdad? La iglesia tenía un poder enorme, tenía propiedades, tenía trabajadores indígenas, igual que esclavos, tenía todas las mismas ventajas que tenía en Europa. En América también se practicó o se llevó a cabo la Inquisición, ¿verdad? Contra las poblaciones indígenas y sus creencias. Es decir, la Iglesia Católica también tenía el mismo poder político y económico en América, igual que lo tenía en Europa, ¿verdad? Y eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. Y por último, vamos a tener también los sistemas de explotación de la mano de obra indígena. Esos sistemas de explotación de la mano de obra indígena los vamos a tener en la página, ya les digo, 158. ¿Ok? Tenemos varias formas de explotación de la mano de obra indígena. Dice, Mita. En este sistema los indígenas debían trabajar en las minas varios meses al año, a cambio de un salario. La mita se dio principalmente en Perú, ¿ok? Entonces vamos a tener como una forma de explotación indígena la mita, y era una forma de trabajo que se especializaba en la minería, ¿verdad? Sacando oro y plata para los españoles. La segunda forma de explotación es la encomienda. ¿De qué trataba la encomienda? La encomienda dice se trataba de un grupo de indígenas que era entregado a un español para que le ayudara en sus labores de cultivo. La encomienda tenía una vigencia de 2 vidas. Al recibir indígenas en encomienda, el español estaba comprometido a cuidarlos y evangelizarlos. Cuando el encomendero moría sin dejar testamento, la encomienda pasaba a la corona. Es decir, esos indígenas pasaban a trabajarle la corona si el español, el encomendero, moría sin testamento. Ahora, para resumir, ¿qué era la encomienda? La encomienda era que se le daba un grupo de indígenas al español para que le trabajaran sus tierras, ¿verdad? Al español, y el español a cambio les daba un lugar donde vivir y los catequizaba, es decir, los evangelizaba. Ese era el pago que ellos recibían por ese trabajo. ¿Ok? Eso era la encomienda. La tercera es el peonaje por deudas. ¿Qué es el peonaje por deudas? Para resumirlo, un indígena pedía prestado dinero y para pagar ese dinero tenía que hacerlo por medio de trabajo. Por eso se le llama peonaje por deudas. Es decir, es un peón hasta pagar su deuda. El problema con esto, ¿verdad? Es que el indígena no sabía los cálculos matemáticos de los españoles. Y los españoles se abusaban, ¿verdad? De esta forma de explotación
de la mano de obra. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez el indígena ya con su trabajo había pagado la deuda y el español le decía que no. Entonces lo tenía más tiempo del que ya era necesario, ¿verdad? Entonces vamos a tener una forma de explotación acá también bastante injusta contra los indígenas. El repartimiento. Dice, el repartimiento es una forma de explotación de la mano de obra obligada a los indígenas a trabajar las tierras de cultivo de los españoles. Los grupos de trabajo se establecían en tandas y se rotaban por periodos semanales, a partir del nombramiento de un juez. Los indígenas recibían un pago por su trabajo, pero no determinaban a quién dar sus servicios ni el tipo de trabajo que llevarían a cabo. Es diferente a la encomienda, no se vayan a confundir. El repartimiento, ¿verdad? Es una, digamos, en la encomienda, los indígenas viven en los terrenos del español. En el repartimiento, no. En el repartimiento, los indígenas se vivían en lo que se les llamó los pueblos de indios. ¿Ok? Entonces, ellos vivían en esos pueblos que eran para los indígenas y tenían que movilizarse para ir a trabajar los terrenos de los españoles. Y a cambio recibían un salario. Se devolvían a el pueblo de indios una vez terminada la jornada. ¿Ok? Entonces, esto también va a sustituir luego a la encomienda, ¿verdad? Y queda el repartimiento. ¿Por qué? Bueno, porque los indígenas van a disminuir en cantidad y ya no había tantos indígenas para darle en encomienda a los españoles un grupo determinado. Entonces los indígenas, por eso se dice ahí, ellos no sabían, no se determinaba qué iban a hacer y a quién. Simplemente ese día los españoles decían, usted tenía que ir a trabajar a este español, al siguiente día tenía que ir a trabajar a otro español y así por el estilo, ¿verdad? Se repartían las tareas y entre los españoles. Y por último, pues vamos a tener la esclavitud. Dice, en un principio los indígenas estuvieron sometidos a esclavitud, pero la corona legisló al respecto y prohibió esta forma de explotación entre los naturales, es decir, entre los indígenas. Posteriormente, la categoría de esclavos se aplicó a los africanos y a sus descendientes, ¿ok? Principalmente a ellos. Y con esto terminamos el tema de conquista y colonización del continente americano. Las páginas siguientes ya es como un poco de desarrollo de lo que fue la esclavitud en América, que sí les recomiendo un poco leerlo, ¿verdad? Por si tienen curiosidad de cómo fue tratado este tema en el continente americano. Y luego también un poco de lo que era la alimentación, la vida cotidiana, el entretenimiento, ¿verdad? De la vida en la colonia en esa época, ¿verdad? Con qué costumbres, qué alimentos tenían y cosas por el estilo. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden contactar solamente, por favor, por la plataforma del colegio. No atiendo dudas por correo electrónico ni por Google Classroom, ya eso quedó eliminado, y tampoco por redes sociales, ¿verdad? Solamente si tienen alguna duda, de lunes a viernes por la plataforma de la institución. Me pueden enviar un mensaje escrito en forma privada, ¿verdad? O en forma del foro para que puedan realizar sus consultas y yo podérselas atender. Muchas gracias.